Buenas tardes, chicos. Paso por acá a dejarles entonces un video explicativo del tema número 1, que es introducción a los métodos numéricos y teoría sobre errores. Con este video pues quiero explicarles un poquito sobre lo que van a conseguir en la guía que ya les he dejado por allí, de manera que ustedes entonces tengan un poco más reforzados pues esos conocimientos que van a leer allí y cualquier otro que pudieran conseguir. Este primer tema va a corresponder, como ya les he comentado por allí, a un examen teórico práctico, que es el que tiene valor de 10%, su primer examen que vale 10%. Entonces, la teoría obviamente, como les digo, está allí en la guía que les he proporcionado, y la práctica son unos ejercicios que están al final de la guía, que es lo que vamos entonces también hoy con este pequeño video a repasar un poquito pues. Allí tienen entonces lo que es el análisis numérico. Análisis numérico no es más que una rama de la matemática encargada de diseñar algoritmos para simular aproximaciones de solución a problemas en análisis matemático. Hay algo muy importante acá que me dice, es encargada de diseñar algoritmos para simular aproximaciones. Entonces, fíjense, ustedes ya conocen lo que es un algoritmo, que supongo que lo vieron en las materias anteriores, que programación, por allí debieron ver algo lo que era algoritmo. Un algoritmo es algo como tienen allí en la imagen, que tiene un inicio, tiene unas entradas, calcular unos valores y tomar una decisión de acuerdo a esos valores que están calculando o los resultados que están obteniendo de esos valores que están introduciendo en esa digamos, en la fórmula o en el algoritmo pues. Este algoritmo es ilustrativo, no vamos a trabajar nosotros con algoritmos en la materia, solo que digamos para la segunda evaluación, que es donde nosotros ya vamos a ver los métodos numéricos como tal, se presentan unas tablas, y esas tablas internamente trabajan con estos algoritmos. Entonces, digamos, allí yo le puse un ejemplo esquemático, pues, más o menos de lo que pudiera ser cuando vayamos a ver ese segundo tema, que ustedes en la primera iteración van a tener un valor de A, un valor de B, vamos a calcular un f de A, un f de B y un f de P sub n. Entonces, y tienen que tener una condición, y de acuerdo a los que le vaya arrojando los cálculos que ustedes van haciendo, van a tener que tomar no a tomar una decisión, porque ya el valor yo se los voy a dar. Van a tener que darse cuenta si continúan iterando o simplemente finalizan ya el ejercicio, dependiendo si la condición le dice, en este caso que yo les coloqué ahí, que el error sea menor al 10%. Si ya el error es menor al 10% en su primera iteración o en su segunda iteración, bueno, ya ustedes finalizan ya el ejercicio. En caso que no sea así, bueno, hay que seguir iterando, metiendo nuevos valores, pues, que ya eso lo vamos a ver en el segundo tema. Pero entonces lo que quiero es que vean que los análisis numéricos se encargan de diseñar estos algoritmos para simular aproximaciones. Cuando le digo simular aproximaciones, es que no son los valores, nosotros no vamos a conseguir valores, digamos, verdaderos o exactos con los métodos numéricos que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque dado que estos son algoritmos y se utilizan estos métodos para resoluciones, digamos, de ejercicios más complejos, entonces los valores que nosotros vamos a obtener van a ser solo aproximaciones, no van a ser soluciones verdaderas en la mayoría de los casos, no van a ser soluciones verdaderas, sino aproximaciones a esas soluciones de problemas en análisis matemático. Entonces, les digo pues que para este segundo tema, que ya lo podemos visualizar más cuando veamos en este segundo tema, es que vamos a poder nosotros referenciar o ver cómo trabajan los algoritmos dentro de esas tablas que nosotros vamos a elaborar. Repito también, no vamos a utilizar algoritmos o no vamos a diseñar algoritmos durante la materia. Los algoritmos se van digamos, a diseñar solo dentro de la tabla, pues directamente dentro de la tabla que nosotros vamos a resolver. Entonces, ahora, los métodos numéricos, como les dice allí, son más manejables con programas de computadoras que permiten cálculos más complejos. Es decir, que actualmente existen ya software o simuladores que van a permitir que esos cálculos que nosotros vamos a hacer en esas tablas inmensas, porque hay unas tablas que son inmensas dependiendo de la cantidad de iteraciones que tengamos que hacer, se pueden hacer con computadoras o con programas de computadoras.
que nos van a facilitar muchísimo los cálculos. Nosotros en el caso de nuestro, pues no vamos a utilizar ningún software más que lo que pudiéramos utilizar es Excel para nosotros comprobar los cálculos que estamos haciendo o los resultados que vamos obteniendo, pero no más de eso vamos a utilizar, pues, más que Excel, que es una herramienta bastante fácil. El que sabe manejar lo que es fórmulas y todo eso en Excel, se le puede hacer muchísimo más fácil estos métodos que nosotros vamos a realizar, pues, o a estudiar más adelante. Fíjense algo, sin embargo, yo les digo que pueden utilizar Excel, pero ahí viene el pero, como se dice, siempre van a tener que dejar muestras de cálculos. O sea, ustedes pueden llenar toda su tabla, el que sabe trabajar con Excel, llenó toda su tabla, chévere, pero todos esos numeritos, esos valores que usted está metiendo dentro de esas celdas en Excel, tienen que estar respaldados por las muestras de cálculo. ¿De dónde salieron esos numeritos? Que bueno, eso lo vamos a ver ya en el segundo tema. Entonces, lo que quiero con esto entonces es decirle que los métodos numéricos se pueden utilizar o se utilizan ya actualmente con esos software que van a facilitar de una manera mucho más fácil esos cálculos que nosotros hacemos. Pues, digamos que son cálculos muy complejos, a veces si tenemos que iterar hasta 100 veces, imagínense hacerlo manualmente, ¿no? Entonces ya con esos software se hace muy fácil. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos aplicar los métodos numéricos? Los métodos numéricos se aplican cuando se necesita un valor numérico como solución a un problema matemático, y los procedimientos exactos o analíticos como las manipulaciones algebraicas, teoría de ecuaciones diferenciales, métodos de integración, entre otros, son incapaces de dar una respuesta. O sea, digamos que son ejercicios un poco más complejos, pero si yo necesito tener un valor numérico y no lo puedo obtener por estos procedimientos exactos analíticos, como les decía, entonces, bueno, utilizo los métodos numéricos que me van a poder aproximar la solución o darme una aproximación de la solución que debería tener ese análisis matemático o ese problema matemático. Entonces, ahora bien, como le estoy diciendo que son aproximaciones matemáticas, no son valores reales o verdaderos, sino los más próximos al verdadero, entonces van a haber ciertos errores, los cuales nosotros debemos medir para saber cuál es el grado de error que nosotros estamos cometiendo con esos soluciones que estamos obteniendo. Entonces, esos errores pueden ser caracterizados observando su precisión y exactitud. Ahora vamos a ver, ¿qué es la precisión? Es el grado de proximidad o cercanía de los resultados de diferentes mediciones. Y la exactitud es la cercanía del valor de una medición al valor real. Me explico ahora con el dibujito que tenemos acá. Fíjense, tienen allí los dibujitos esquemáticos de unas miras. Entonces, en el primer dibujito que tienen allí, tienen, digamos, unos disparos, por decirlo de alguna manera, muy dispersos, pero casi próximos al valor o al punto exacto. Y en el que está debajo, digamos en el cuadro que está debajo del primero, allí tienen unos valores que están muy dispersos, no están ni siquiera cercanos al valor real o al punto exacto donde deberían llegar. Entonces, fíjense, de abajo hacia arriba, en la parte izquierda, va la exactitud, es decir, fíjense que está mientras ellos estén más cercanos al valor donde deberían estar, estamos obviamente más exactos, es la exactitud. Y mientras nosotros nos vamos alejando del valor exacto, todas las mediciones que hagamos, los vamos alejando del valor exacto, pero que esas mediciones que nosotros estamos haciendo están muy próximas entre sí, estamos entonces siendo más precisos. Me explico de otra manera entonces. Si nosotros estamos realizando varias mediciones y esas mediciones me están dando muy cerca todas las mediciones, por decirles algo, 10, 9,8, 10,1, 10,2, 10,3, todas muy cerca. Sin embargo, eso no es el valor real que me debería dar, pero estoy siendo preciso en un punto porque me están dando todos los valores cercanos, aunque no sea el valor real. Ahora bien, cuando todo mi valor o hay un grupo de valores que están muy cerca del valor conglomerado, las medidas que me están dando tan cerca del valor real, bueno, perfectamente esa es la exactitud. Pues ahí tienen entonces un esquemático en ese dibujito de cómo se aprecia la exactitud y cómo se aprecia la precisión en cuanto a los errores, pues. Entonces, ahí le dice que los métodos numéricos deben ser lo suficientemente exactos para que cumplan los requisitos de un problema particular de ingeniería y suficientemente precisos para que
para el diseño en la ingeniería. Entonces los métodos numéricos entonces tienen que ser precisos y exactos. Tienen que ser precisos y exactos, y de ahí entonces que nosotros tenemos que calcular esos errores para saber entonces cuál es el grado de precisión y de exactitud que estamos obteniendo con los resultados que vamos a obtener, valga la redundancia, con estos métodos numéricos. Ahora bien, hay unos errores por truncamiento y unos errores por redondeo. Fíjense, el error por truncamiento, ahí tienen un ejemplo que es 3,141516,7. Si yo les digo a ustedes, yo quiero que me redondeen, por decirlo de alguna manera, pero por truncamiento, esa cifra que les estoy dando con 5 decimales. 5 decimales, ustedes lo que si es por truncamiento, ustedes lo que hacen 14, 15 y 1, porque me están pidiendo 5 decimales. Hasta allí. Cuando es por redondeo, el 3,141516,7 con 5 decimales, yo tengo que mirar el sexto decimal. Y en el sexto decimal tengo que ver si ese sexto decimal es igual o mayor a 5. De ser igual o mayor a 5, yo tengo que sumarle un dígito al quinto decimal, que es con lo que me están pidiendo, pues la cifra con 5 decimales. Entonces es la diferencia entre truncamiento y redondeo. Nosotros vamos a utilizar es redondeo. Siempre vamos a utilizar el redondeo en todos los cálculos que vamos a usar desde aquí hasta el último examen que vamos a tener. Entonces tienen que estar pendientes de eso. Esto es algo que ustedes vieron ya en bachillerato o en primaria, que vino de redondeo. Entonces tienen que reforzar un poquito eso por ahí, que no es más que, bueno, ver el decimal siguiente al que me están pidiendo y ver si es mayor o igual a 5. Ahora bien, aparte de esto, existen el error absoluto y el error relativo, que son los errores que van a estar asociados ya como tal a los cálculos que nosotros vamos a utilizar. Fíjense, el error absoluto es el valor verdadero menos el valor aproximado o el valor de una medición que yo esté realizando, pues lo que me está dando cuando yo hago una medición. Eso es el error absoluto. Pero este error, digamos, tiene algún defecto, el error absoluto. Entonces vamos a verlo en el ejemplo que está allí, que es el ejemplo que tienen también en la guía, pues. Dice, al medir la longitud de una varilla para construcción se obtiene el resultado aproximado de 19 centímetros, mientras que al medir la longitud de un clavo se obtiene el resultado de 9 centímetros. Suponiendo que los valores verdaderos de la varilla y el clavo son de 20 centímetros y 10 centímetros respectivamente, calcular el error absoluto en ambos casos. Calculo el error absoluto para la varilla. Serían valor verdadero, que es 20, menos el aproximado o la medición que se hizo, me va a dar 1 centímetro. El error absoluto para el clavo sería valor verdadero, que es 10, menos el valor aproximado, que es 9, me daría 1. Fíjense que en ambos casos da 1 centímetro y resulta un poco incongruente. ¿Por qué? Porque digamos que con el clavo, que tiene menor longitud, yo tendería a cometer, digamos, más errores que en la varilla, que es un poco más larga, y se compensarían, digamos, los errores que pudiera cometer con la medición. Entonces, por ejercicios como este o casos como este, es que surge lo que es el error relativo, que lo tienen allí en la formulita, que es error absoluto entre error verdadero. El error relativo lo que me hace es comparar ese error absoluto con el error verdadero. Entonces, que no es más que valor verdadero menos valor aproximado entre valor verdadero multiplicado por 100. Cuando yo multiplico por 100 es para llevar a porcentaje el resultado que me vaya a dar. Fíjense que tienen unas barritas ahí, esas barritas significan valor absoluto, que el valor que me dé dentro de ese error puede ser positivo o negativo. Yo siempre lo voy a tomar positivo, pues. Ustedes ya para el segundo tema, cuando vayamos a calcular errores como tales, le empiezan a dar valores negativos en los errores relativos, que es lo que nosotros vamos a calcular en las tablitas. Ustedes lo van a asumir como positivo porque está dentro de un valor absoluto. Ok. Ahora, si yo le calculo el error relativo al caso anterior o al ejemplo anterior, fíjense que para el caso de la varilla va a ser el error absoluto, que me dio 1 centímetro, entre el valor verdadero, que es 20, multiplicado por 100 me da 5%. Y se lo calculo al clavo, sería el error absoluto, que me dio también 1, entre el valor verdadero, que es 10, multiplicado por 100 me da 10%. Fíjense que ahora en el clavo me dice que el error fue de 10% y en la varilla 5%, porque el clavo es más corto, digamos. Entonces se cometió más error haciendo la medición con el cálculo, que era más corto. Y ahora sí tendría un poquito más de lógica, pues, por decirlo de alguna manera, lo que es el cálculo de los errores. Fíjense, ya entonces ahora pasamos a un ejercicio, que es el ejercicio que tienen al final de la guía, que es más parecido a lo que vamos a ver en el examen, pues, que le habla de un experimento. Se hicieron diferentes medidas. Ahí tienen
las 5 medidas que se tomaron en segundos y me piden hallar el error absoluto. ¿Cómo voy a hallar el error absoluto? Vamos a seguir el siguiente procedimiento. Lo primero que tengo que hacer es calcular un valor verdadero. Para calcular el valor verdadero, que no lo tengo, va a ser sumando mis 5 medidas que tengo y la voy a dividir entre 5, que es el número de datos o el número de medidas que yo tengo. Ahí tienen el cálculo de las mediciones para calcular el valor verdadero. Ok, una vez que hacemos eso, entonces con esta formulita de errores igual a la sumatoria de t menos t', que ese t' va a venir siendo el valor verdadero, al cuadrado entre n por n menos 1 por n menos 1, que ese n es el número de mediciones que se dieron. En el caso de nuestro ejercicio serían 5. Con esa formulita entonces nosotros vamos a calcular el error absoluto. Entonces lo primero que entonces vamos a ver, para facilitar nuestros cálculos, hacemos una tablita donde vamos en una segunda columna, vamos a colocar t menos t', o t, el valor verdadero, pues. Entonces vamos a restar cada una de las mediciones que tuvimos con el valor verdadero. Ahí tienen las muestras de cálculo de cómo se restó cada uno de los valores o de las mediciones menos el valor verdadero. Fíjense que tienen que dejar las muestras de cálculo, se los dejo allí bien en grande, todas las muestras de cálculo, dejar todas las muestras de cálculo. Entonces, una vez que ustedes hagan todas esas muestras de cálculo, llenan la tablita en la columna donde dice t menos t'. Luego hacemos una tercera columna donde vamos a esos valores que obtuvimos en la columna 2, vamos a elevarlos al cuadrado. Ahí tienen también las muestras de cálculo de cómo quedan los valores elevados al cuadrado. Al final sumamos eso t menos t' al cuadrado, lo vamos a sumar, o t delta en el caso lo sumamos y nos va a dar un valor que es el valor que nosotros vamos a colocar en la formulita en el numerador. Fíjense que el numerador me dice sumatoria de t menos t' o valor verdadero elevado al cuadrado. Ese numerito que me dio de la sumatoria ya es el que yo voy a colocar directamente allá, y no van a tener que elevar al cuadrado nuevamente ni nada de eso, porque ya se supone que ustedes lo hicieron en la tablita. Simplemente colocar la sumatoria que les dio entre n, que ya sabemos que vale 5, por n menos 1. Entonces una vez que hagan eso, resuelven, sacan la raíz, hacen la división, sacan la raíz y les va a dar entonces el valor del error absoluto. Fíjense que les da 0.09216 segundos. Ahora, el error de valor absoluto lo vamos a tomar con un decimal o con la cantidad de decimales que les sugieran en el caso del ejercicio. Pues vamos a tomarlo aquí con un decimal. Entonces, ese va a ser el error del medidor. Es 0,1 segundos. Si lo redondeamos a un dígito o a un decimal, aplicando la regla de redondeo que ya les dije en el paso anterior, como el segundo decimal es 9, es mayor a 5, entonces le sumo 1 al 0. Ok, una vez que ya yo tengo el error del medidor, el error del aparato lo voy a calcular, o lo voy a saber, o lo voy a calcular por la cantidad de decimales que me da las mediciones que se hizo. Fíjense que la cantidad de decimales, el ejercicio o las mediciones que se hicieron, los decimales que tenían eran 2, 17,12, 17,35, era la cantidad de decimales que me arrojó la medición. Entonces quiere decir que ese aparato con que se midió podía arrojarme 2 decimales o centésimas de segundo, pues. Entonces el error del aparato va a ser 0,01 segundos. Ese va a ser el error del aparato. Ahora bien, comparando el error del aparato con el error del medidor que me dio, evidentemente el error del medidor es mayor. Entonces ese es el que yo voy a asumir entonces ya como mi error absoluto. Entonces el resultado final lo podría colocar como 17.2, también llevándolo a un solo dígito, redondeando el valor verdadero que me dio en el primer paso, que es 17.2, más o menos 0,1 segundos de error. Esa sería mi forma de expresar el final del ejercicio. Si me piden calcular el error relativo, bueno, ya tienen el error absoluto, lo comparan con el error verdadero y me daría un porcentaje de error ya en cuanto al error relativo. Entonces, eso sí, lo que respecta al ejercicio que tienen en la guía, pues, que es este mismo que les estoy acá explicando. Entonces, de esta manera es que vamos nosotros a calcular el error absoluto de una medida en general. Es decir, cuando me dan varias medidas. Cuando a mí me dan una sola medida y me dan un valor verdadero, bueno, yo aplico la formulita valor verdadero menos valor aproximado, listo para calcular el error absoluto. Entonces tienen que estar un poquito pendientes con eso. Sigan reforzando entonces lo que está en la guía. Cualquier duda siempre voy a estar atento y nos vemos entonces.